Pues muy bien, estimados amigos, me da mucho gusto que estemos por acá conectados para iniciar con esta actividad. El día de hoy estamos ya en los últimos momentos o en los últimos temas que corresponden a nuestro curso de esoterismo integral. Estamos en esta parte donde vamos analizando todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de un participante, de un estudiante espiritual, digámoslo así. Si necesitan corroborar todo esto, bueno, hay sesiones previas que hemos grabado para que ustedes puedan tener todo ese compendio de información. Y estamos ya en, digámoslo así, en la última etapa, por así decirlo, donde vamos a encontrar, pues, ahora sí que la figura o el aspecto de estas inteligencias superiores que conocemos como los maestros. Entonces, de esto y un poquito más va a tratar todo lo que platicaremos el día de hoy. Para mí es muy importante que se despejen todas las dudas al respecto de este tema, ya que nos van a abrir muchas puertas si así lo entendemos bien y se nos va a facilitar poder acceder a más y más estudio superior. Recuerden que metafísica tiene que ver justo con los maestros, tiene que ver con las conciencias superiores. Eso se los digo acá entre nos, pues es algo que no muchas escuelas ni grupos pueden decir al respecto, pero metafísica desde su nacimiento tiene esta constitución donde se consideran Livia, Erika y Quebec, ¿verdad? Que ha de estar por allí también Anilú en los controles, en los comandos de Quebec. Entonces, vamos a arrancar con todo esto que tenemos previsto para nuestra actividad del día de hoy. Mi nombre es Román Calapis y bueno, hemos tenido ya la fortuna de avanzar con todos estos estudios y vamos todavía por más, ¿verdad? Estamos prácticamente con todo este desarrollo. Donde quiera que vean este símbolo es el símbolo del pacto del propósito. Se caracteriza porque en la parte superior cuenta con un tridente y en la parte inferior también. Esto es una cuestión muy interesante, es maravilloso por meditarlo, porque en el aspecto superior están nuestras envolturas superiores. O sea, esta lámina de este símbolo del pacto del propósito somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos cuerpos invisibles que tenemos en un nivel de conciencia superior y tenemos cuerpos físicos o digámoslo así con los que interactuamos acá. En el plano físico está en violeta, pues el físico físico, está el emocional en el rayo oro rubí, en el rayo verde está el plano mental, que son con los que interactuamos aquí. Aquí hay una línea que es el rayo blanco, que es, digámoslo así, es la esfera de la ascensión, donde se encuentra el cuarto rayo blanco que nos va a marcar la pauta para que podamos acceder a los planos superiores, que son el búdico, el ádico y el monádico. Entonces, con todo esto, eh, vamos a encontrar también el plano átmico, que es donde trabajan los grandes maestros. Entonces, este símbolo del pacto del propósito, ustedes pueden ver aquí estas ondas de agua, que es justo que esto se está llevando a cabo en el tiempo de Acuario, que es el tiempo en el cual nos encontramos viviendo en estos días, y justamente tiene que ver todo esto con el propósito de conexión con lo superior. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, nos toca llegar a un estado de conciencia superior, y para esto es esta charla específica. Entonces, todas las charlas que vean acá en los canales del centro y demás con el símbolo del pacto del propósito tiene que ver con esta posibilidad de estudiarnos desde un aspecto superior y lograr la alineación con el alma, ¿verdad? Entonces, recuerden que siempre se puede participar de todas estas actividades y todas estas enseñanzas. Tendremos más actividades para tener todo este desarrollo y bueno, de este modo es que llevamos todas estas actividades para comenzarlo. Vamos a hacer estos mantras al final de la actividad, si les parece bien. Bueno, aquí cabe destacar que esta es nuestra lámina de la presencia yo soy en abstracto, si lo queremos ver en un aspecto ya de configuración superior,
para irnos llevando nuestra mente. Aquí sería el espíritu, el alma y el cuerpo. El círculo, que es la unidad, ¿verdad? El 1, el 3, la Trinidad, y el 4. 4 más 3, 7, ¿verdad? Lo que nos da lugar a la plenitud del ser, a la plenitud que deviene del yo soy, y en la cual, pues por supuesto, estamos meditando consistentemente para beneficiarnos de todo esto. Aquí viene esta pauta donde es muy importante que ustedes conozcan este mundo superior, que es el mundo de la conciencia de los maestros. Esto, más allá de ser algo místico, es algo vívido, es tangible, es visible, es científico, digámoslo así. Una persona que puede descubrir su ecuación o que ha descubierto su ecuación, su fórmula o su número, si lo queremos ver así, tiene la posibilidad de convertirse en un maestro de la vida, de la energía, de los pensamientos, de los sentimientos, y de ese modo es que nosotros podemos conectarnos y saber que hay estas inteligencias superiores, que son los maestros. Eso es lo que en realidad representan los maestros para nosotros, y es muy importante saber todo esto. Por el otro lado están los facilitadores, que en efecto pedagógico sería un comunicador o una persona que comunica información que tiene que ver con estudios espirituales y demás, de lo cual, gracias a Dios, pues el Internet está lleno y todos sitios ustedes ya pueden encontrar comunicación metafísica. Y por el otro lado, también el facilitador es como un moderador, digámoslo así, entre los estudiantes, es un mediador del conocimiento para participar y todo esto. Entonces, se vuelve una figura, digámoslo así, de conexión, y ahora sí que la palabra facilitar es muy bien, está muy bien empleada para el propósito de todo comunicador espiritual. Entonces, estos son términos actualizados de pedagogía y del momento en que nos encontramos de esta era en la cual estamos. Muy importante saber esto, porque aquí viene el punto de quiebre de todo esto. Ustedes no deben de creerle nada a nadie. El facilitador debe de enseñarte a dudar de todo. Y con base en la duda, en la comprobación, en el encuentro de todo esto, tú te vas dando cuenta y vas sacando tus propias evidencias, vas sacando tus propios aprendizajes, y por supuesto que vas evolucionando, vas avanzando con todo este desarrollo. Entonces, es así que vamos avanzando cada uno de nosotros, pues en este trabajo. Dice acá Rubén Cedeño en Esoterismo Integral: el facilitador espiritual no es el que enseña, dirige ni ordena a un estudiante. O sea, el facilitador no puede ordenar, dirigir ni nada por el estilo. Él lo que le toca es dar su enseñanza, dar sus charlas, y entonces quien la toma y quien la agarra, quien la atrapa y quien la vive, pues qué bueno, y el que no, pues también aleluya, aleluya, ¿verdad? Su momento le llegará para vivir con todas estas enseñanzas, pero eso tiene que ser siempre libre. Si no, estaríamos en retroceso de una era que ya pasó hace 2000 años, la era de Piscis. Era la era justamente, digámoslo así, de los pastores, de los pescadores, de estar siempre detrás de los corderitos, ¿verdad? De los borregos, digámoslo así, diciéndoles qué hacer, a dónde ir, dónde beber agua, etcétera, etcétera, moldeando la vida de las personas a gusto. Y por supuesto, eso creó una situación que yo les he hablado, que es una situación de darle poder a personas, y cuando esas personas en su parte humana cometían algún error, pues obviamente allí iba a haber alguna circunstancia y una pérdida de fe, de amor, de paz de parte de la persona que estaba estudiando eso, ¿no? O viviendo eso. Entonces, tiene su propio asunto, tiene su propia situación el creer en las personas. Por eso el facilitador, y en la era actual, el facilitador solamente da la enseñanza, facilita, pone a disposición, y tiene dos objetivos básicos. Número uno, que el estudiante pueda prestar un mejor servicio a la humanidad. Ese es el objetivo del facilitador para con el estudiante: abrirle posibilidades de estudio, de conciencia, de servicio, de actividades para que él pueda desenvolverse y
Eso es fundamental. O sea, diríamos nuevamente acá, no es para que le sirvan al facilitador, sino para que esa persona aprenda cómo servirle a otros. Muy importante todo esto que vemos y pensar cada vez más globalmente, ¿verdad? El servicio mundial, por supuesto que es una palabra, digámoslo así, muy grande, es una palabra muy extensa, pero comenzando por la comunidad, ¿verdad? Por el barrio, por la ciudad, por el país, por el sitio donde estamos, eso nos va abriendo las puertas a que después pues eso crezca y evolucione para cada persona. Y el segundo objetivo del facilitador es instruirlo en forma de cómo purificar las calificaciones indebidas, unirse con su Trinidad inferior, unificarse con su alma, con su Cristo interno, y en este caso es necesario que el facilitador lo sepa, que el estudiante lo permita y se le induzca o sugiera. Esto es muy importante por medio de formas, pero cada quien llegará donde tenga que llegar en este propósito. Esto es muy interesante porque estamos ante una espiritualidad muy, digámoslo, amplia en conocimientos y trabajamos siempre en grupo, pero uno tiene que lograr esta conciencia. Entonces, hay religiones que son colectivas y hay religiones que son individualistas, pero en la actualidad estamos en un momento donde el encuentro es hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, o sea, se logra un equilibrio dentro de todo eso. No nada más debes de pensar en tu salvación, sino que la salvación, tu encuentro, tu desarrollo viene a través del servicio a los demás. Dice acá el maestro el tibetano, quien más conoce de la relación discípulo-estudiante y todo esto, él lo acota, lo muestra en un texto que se denomina el discipulado de la nueva era, por si quieren ahondar más en todo este respecto. Dice por acá, lo más importante para el estudiante no es la personalidad de determinado instructor, sino el grado de verdad que éste representa, de ahí la capacidad para discernir entre la verdad parcial y lo falso. Entonces, ahí viene un asunto muy interesante, ¿verdad? Digámoslo, pues en gusto se rompen géneros, en facilitadores y todo eso. Nosotros podríamos concentrarnos en las personalidades de los facilitadores y no llegaríamos muy lejos. ¿Por qué? Porque está como si fuera cantante, ¿no? Si hasta en los cantantes tienes tus propias elecciones, ¿verdad? Y hay gente que le gusta Chayanne, y hay gente que dice, ¿cómo te puede gustar Chayanne? Y le puedes decir, no, pues sí, es que mueve la cadera muy padre, y entonces es guapísimo, está hecho a mano, es un muñeco, y dice, bueno, pues sus razones tiene que le guste Chayanne, y al otro le gusta, qué sé yo, Ricky Martin, y así, aunque son los mismos géneros, pero pues cada quien tiene su propia onda, ¿verdad? Berito, yo veo que como que le gustó Chayanne más que Ricky Martin, ¿verdad, Berito? Tú parejo, ¿verdad? Los dos tienen por dónde, ¿verdad? Está muy bien. Entonces, el gran tema de todo este asunto es que tenemos que adentrarnos en la realidad de las cosas, no en las apariencias. Y como ustedes saben, pues la figura de carne y hueso que tenemos al frente cuando se nos imparte una charla de metafísica, en realidad es pasajera y se vuelve ilusoria o se vuelve incluso, se los voy a decir así, una máscara o un personaje que es utilizado para darnos la enseñanza de algún cierto modo. Sería muy complicado que nosotros entráramos en contacto muchas ocasiones con un maestro de sabiduría directamente. Y entonces hay maestros que se hacen de personajes, por así decirlo, en este mundo para poder llegar a ciertos estudiantes que solamente mediante esa fórmula se conectarían o llegarían a ese nivel de conciencia o de pensamiento, de entendimiento. Entonces ya vamos a ver cómo sucede esto, pero esto es muy importante siempre, más allá de ver el facilitador, esto o el otro, hay que ver la verdad, la realidad de las enseñanzas. Eso es muy importante y ver qué tanto ese facilitador nos ayuda a
romper los esquemas mentales. Acuérdense de los arquetipos. Los arquetipos son drásticos y todo genera arquetipos en nuestra vida. Como todo genera karma, todo genera arquetipos. Hay personas que dicen, ay, ¿a poco eso fue karma? Sí, porque todo es karma. Todo es mente y todo es causa y efecto. Son los principios universales, chicos. No es de, ay, en este paréntesis de mi vida no hay karma. No, en todo tiene su propio asunto. Entonces es necesario que uno empiece a observar que todos estos aspectos van y son fundamentales de nuestra vida. Entonces, aquí el participante es el que se tiene que ocupar de prestarle un servicio cada vez más eficiente a la humanidad. O sea, que la espiritualidad que conocemos, número uno, deje de ser etérica, de por allá, perdida, etcétera. Y número dos, que nos resuelva nuestra vida y que por medio de eso nosotros podamos ayudar a más personas. Eso es parte fundamental de todo esto. Porque nada de lo que nosotros aprendemos y demás y sabemos por acá y vivimos, una vez que uno está en estas enseñanzas, uno puede decir, ah, yo lo hice, ¿verdad? No, no, aplicó las enseñanzas y las enseñanzas, como son la ley de la vida, hicieron que la vida se manifestara allí en esa cuestión. Entonces, es importante, bueno, vivir en armonía con las leyes divinas, que hablamos mentalismo y causa y efecto principalmente, desenvolver las virtudes de los 7 rayos, para eso es muy importante todo el trabajo que hacemos en los decretos, en la meditación, en las visualizaciones, en el estudio diario y la realización del Cristo interior. Este es el poder interior que todos tenemos dentro, que nadie, por supuesto, tiene que dejar que alguien se lo opaque. Es por eso que el facilitador, que no deja que los estudiantes descubran por sí mismos, es el primer obstaculizador de la luz de sus estudiantes. Entonces, es necesario que haya estos parteaguas y como el ser humano no es sensible por, digámoslo así, cuando está en el mare magnum y con las cosas y en las apariencias y en el maya de las situaciones y demás, ¿qué es lo que pasa? Pues que se necesitan cuerpos físicos, tangibles, visibles, conexiones físicas que lleven la conciencia del estudiante hacia esos mundos sublimes. Y eso cuando empieza a ocurrir, por supuesto que el estudiante se va sensibilizando más, pero nadie por sí solo pues tiene el contacto directo con su alma a menos que sea un Buda encarnado acá. Eso es para que lo sepamos, y eso es la necesidad de que existan facilitadores y en este caso el estudiante elija el estudio por medio de los facilitadores. Entonces, dice acá el maestro el tibetano, que el discípulo busque su propia luz en lo más profundo de su ser, ya que esta luz es el alma y como la luz del maestro es también el alma, ambas son una. Así encontrando a su propia alma, el discípulo encuentra al maestro. Qué maravilloso. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a don Rubén Cedeño recientemente y le decían, ay, maestro, usted es un maestro, qué lindo todo lo que dice, usted es luz, somos luz, quién sabe qué. Y Rubén le dice, mira, no me tienes que decir nada de eso, yo soy Rubén. Y como nosotros todos aquí tenemos alma, todos tenemos un alma, dice, uno no tiene por qué estarle diciendo el alma al otro, reconociendo el alma al otro, porque si todos, dice, es como con los médicos, entre un médico y otro médico nada más se dicen Pérez, González, esto o el otro, no se dicen doctor esto, doctor el otro. Si no serían, imagínense cuántas veces repetirían doctor, ¿verdad? Igualmente nosotros en nuestro aspecto interior, como todos tenemos alma, todos tenemos este aspecto, pues obviamente estamos ahora sí que en la misma posibilidad y en el misma raíz de encuentro y bueno, con esta posibilidad de también encontrar la luz y por medio de esa luz interior, ahora sí que conectarnos con los maestros. Esto es muy importante, ya que allí se encuentra el contacto con los maestros y por eso uno no necesita, digámoslo así, intermediarios para invocarlos, llamarlos, vivirlos, etcétera. Entonces, ahí está. Participante espiritual. El poseer un facilitador espiritual no está reñido con que la vivencia espiritual se transite a solas, siendo lámpara para sí mismo. Eso es muy interesante. Entonces, el facilitador, ya se los dije, sirve como esta
posibilidad de darnos y brindarnos más posibilidades de enseñanza, a que se nos rompan las estructuras mentales, los problemas, los arquetipos, incluso los malos karmas, pero esto ya va siendo también un trabajo interior. Entonces, nuevamente trabajamos hacia adentro y hacia afuera por principio de correspondencia, que es un principio vital para esta era, ¿verdad? Como es adentro, es afuera. Y aquí viene la clave, ¿verdad? Con reclamos, defensas, ambición y soberbia, no se recorre la vivencia espiritual, sino con humildad física de corazón y de mente. Eso es muy curioso. Por eso no puede ser nada impuesto en metafísica, ¿verdad? Metafísica no es como una escuela donde pagas colegiatura y entonces los papás, ¿verdad? Van y reclaman a los profesores porque pagaron, entonces pueden decirle, ay, usted no quiere a mi hijo, o se le nota la cizaña que le echa, o qué sé yo. No, acá por eso cada estudiante escoge al facilitador y con base en eso, pues es libremente ese propósito de trabajar y de llevar a cabo todo esto, pero ahí viene, ¿verdad? Finalmente todo es este tipo de reclamar, es exigir algo para la persona, ¿verdad? O para la personalidad. Defenderse de algo es también ese aspecto donde la personalidad surge y dice, no, pues ¿cómo voy a permitir esto? Es mi dignidad, o es esto, o es el otro. La ambición, eso también, digámoslo así, simplemente el estudiante va a tener su mira en otras cosas que no son de verdad la vivencia y por supuesto menos el aspecto de soberbia, ¿verdad? Y aquí viene la clave, nos dice Rubén Cedeño, ¿cómo ver errores? Bueno, uno nunca ve sus errores para comenzar, o sea, nosotros tenemos un ángulo ciego como en el del auto, donde no podemos ver nuestros errores. Dice acá, eso es difícil, pero existe una técnica infalible para poder ver nuestra verdad y es los defectos que vemos en los demás son los que nosotros mismos tenemos. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces dice, ay, esa señora, etcétera, me hizo esto, no, o no me contesta, o es así o asado, pues nosotros estamos viendo esa malicia o esa negatividad porque nosotros también tenemos ese componente allí. Entonces, es una forma automática para decirle, ustedes se acuerdan el decreto máximo del maestro Saint Germain, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Entonces tú piensas que se lo estás haciendo a la señora esa odiosa que te dejó en visto, pero en realidad ese eres tú que te estás enviando y te estás liberando y te estás perdonando a ti mismo porque esos defectos que le ves es algo que uno igualmente ha generado, sea por arquetipo mental o causa y efecto. Entonces, es así. No hay nada que no esté en todo esto. Entonces, Val, ya dicho lo anterior, bueno, vamos a entrar al aspecto de los maestros, ¿verdad? Los maestros han desenvuelto la conciencia átmica y han completado el ciclo de evolución humana y al cual los seguidores de Blavatsky le acuñaron el título de maestro. O sea, recuerden que en el Museo Británico, en British Library en Londres, se encuentran The Mahatma Letters, que son las cartas que de puño y letra de los maestros se le daban a Elena Petrovna Blavatsky para que ella tuviera enseñanza y se la pudiera compartir a los grupos en ese momento. Entonces, todos los del grupo original de Blavatsky siempre les dicen Mahatmas. O sea, allí esa es la palabra correcta y ustedes incluso saben que Mahatma, Maha quiere decir grande, Atma, alma, ¿no? Entonces, alma grande, como también el pueblo de India le llamó a Gandhi. Entonces, ese es el nombre correcto. Cuando todo esto ya viene a occidentalizarse, ese nombre pasó a ser el nombre de maestros. Entonces, pasó el tiempo y ya como un siglo después vino la enseñanza del yo soy, donde a los maestros ya conocidos, digámoslo, les pusieron ahora maestros ascendidos. Entonces, esa es la razón por la cual ese es un término, digámoslo así, conocido en todo este ámbito y pasa a nuestros días con este asunto. Pero el término correcto a saber es adepto, para que ustedes sepan y lo puedan emplear de ahora en adelante. En un adepto, lo define Blavatsky, es un ser plenamente iniciado
que vela por el progreso de la humanidad. O sea, ya es una palabra que implica el desinterés o la despersonalización que tienen esos grandes seres y que en este caso buscan un beneficio para todo el mundo. Entonces, esto es muy importante. Los maestros permiten, en este caso ya los adeptos, permiten que los estudiantes se les acerquen si tienen y presentan virtudes desarrolladas, por supuesto, consistentemente. Se dice que pueden ser virtudes desarrolladas en más de 70 vidas para garantizar que el estudiante pues es digno de esa confianza y de esa cuestión. Entonces, ¿qué se prueba allí? Pues pureza, la pureza de pensamiento, de sentimiento. Si hay una persona, ahora sí, ¿verdad?, que está viéndole los defectos a todos, y tú eres esto, y tú eres el otro, y tú eres el otro, pues obviamente ahí la falta de pureza, o sea, todo lo que ve en el otro, pues es la impureza que ese mismo ser tiene. Entonces, debería de empezar a lavarse sus partes antes de estarle viendo las partes sucias a los demás. Y luego la devoción y el trabajo desinteresado. Qué interesante es esto del trabajo desinteresado, ¿verdad? Ya hasta qué punto podemos hacer un trabajo desinteresado. ¿Qué quiere decir verdaderamente eso, verdad? Para reflexionarlo, uno podría decir, no, pues es trabajar como un nopal, ¿verdad? Sin intereses, sin emociones, sin moverle para aquí, para allá. Pero meditándolo y provocándolo un poquito más, uno podría decir, bueno, es hacer un servicio o una actividad en la cual el único detalle o el único aspecto es la ayuda o el aspecto superior o la ayuda a los demás sin recibir algo a cambio o por el propio gozo de hacerlo. Encontrar ese gozo por poderle servir al otro y entonces dedicar ese gozo a la especie humana, como acá nos dicen, ¿verdad? Entonces, y de ese modo, los maestros, digámoslo así, tienen posibilidad de darle un subidón de conciencia a las personas que tienen esas cualidades y eso es lo que se llama en este caso la posibilidad de conexión o la posibilidad de conectarse con los maestros. Dice acá, el instructor en algún momento se puede volver un instrumento de un adepto, o sea, como se los dije, los maestros existen y son tantos como las estrellas en el cielo, pero para que ellos se materialicen, ellos necesitan sí pasar por un proceso que requiere muchísima energía. Y esa energía podría llenar de bendiciones una ciudad en lugar de presentarse con una persona específicamente. Entonces ellos permiten por la evolución mental y por la vibración mental y emocional llegar a las mentes y a los corazones de los estudiantes o de donde haya grupos que se conecten con un propósito interior y de ese modo es que ellos pueden dar su influencia, su radiación y todo. Entonces, hay estudiantes que tienen relaciones con los maestros. Esto siempre ha existido y siempre existirá. Eso es un hecho. Sin embargo, no se sabe quiénes son, porque en el momento que una persona dice que es discípulo de tal o cual, en ese momento el maestro le hace el cortón porque está justamente pues abusando de su personalidad, por así decirlo, para darle poder en lugar del aspecto o al vínculo que tiene con el maestro. Entonces, dice acá, la verdadera y honesta relación de un maestro con su participante espiritual siempre es de aprendizaje, corrección, agradecimiento y de muy rectas relaciones humanas. Entonces, eso es lo que va sucediendo. Cuenta esta historia donde estaba un discípulo del maestro Kuthumi en una casa de campaña, invitó a uno de sus colaboradores en ese momento y en ese momento, mientras estaban platicando, uno de sus estudiantes, llegó el maestro Kuthumi por la puertita, ¿verdad?, de esa casa y el estudiante se tapó los ojos y dijo, no, como si no lo pudiera ver, no puede ser. Y se tapó todo el rostro mientras el maestro Kuthumi estuvo allí. Se retiró posteriormente este estudiante y cuando el maestro Kuthumi pues ya estuvo con su discípulo, le dijo, bueno, esta persona va a tener que esperar muchas encarnaciones para volverse a encontrar con otro Mahatma posteriormente. ¿Por qué? Porque esas cosas son
digámoslo así, son tan delicadas como uno pudiera imaginarse. Lo es una relación también personal, o sea, con las personas también es así. Tú no sabes qué persona es un instrumento de un maestro que está trabajando y qué sé yo, o creerte indigno de esa persona o al contrario, eh, rechazarlo o hacerle negatividades, pues puede ser también una cuestión que no ayude muchísimo a todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí viene todo este desarrollo. Dice acá, en la relación telepática, el maestro deposita en la mente del estudiante la información que generalmente es percibida en palabras de este y jamás es para pregonarla como mensaje o canalización del maestro. O sea, los maestros lo que mandan es como así, letreros, digámoslo así, ideas que el estudiante, si es sensible, las cacha y entonces el estudiante dice, vamos a hacer esto, vamos a estudiar esto, vamos a decretar esto, vamos a compartir esto. Y así, por supuesto, es que existe esta relación, digámoslo así, que se va haciendo y se va tejiendo telepáticamente. Y esto también es muy curioso entre facilitadores de metafísica. Tú escuchas a un facilitador en Argentina hablando de algo y en México a la misma hora, al mismo día, sin que se hubieran puesto de acuerdo, están hablando de lo mismo, o a lo mejor en otro tema, en otro ámbito, pero están conectados y esa es una influencia telepática que va de la mano con todos estos aspectos tan interesantes, donde ya la mente se vuelve una. Imagínense que ustedes puedan acceder, es como la nube, ¿verdad? Tú tienes la nube y tienes todos sus archivos allí, entonces si vas a tu celular, allí están las fotos y si vas a la computadora, allí están las fotos y demás. Pero imagínate una nube de conocimiento, de saberes compartida con tu grupo espiritual o con los maestros. Entonces es allí, se pone interesante porque lo que suba uno ahí a la nube, pues ya se vuelve como de todos. Y ya todos les pertenece o todos pueden hacer uso de eso porque está allí en conjunto. Entonces, dice acá, cuanto más avanzado, menos hablará el discípulo de su maestro. Entonces, el discípulo toma sus propias decisiones, entrena a sus colaboradores, anuncia sus propias normas, interpreta la sabiduría eterna de acuerdo con la luz que hay en él y supervisa el entrenamiento dado a los estudiantes. Entonces, no hay en absoluto alguien que pueda decir el maestro o el ángel este o esto me dijo que yo hiciera esto o así. Eso, ya esos tiempos ya pasaron. Eso llegó a ocurrir en los tiempos antes, ¿verdad? De la era de Piscis incluso, donde los ángeles y los arcángeles dictaban cosas y dejaban a la humanidad, pero ahora todo esto se ha hecho por una relación telepática. Entonces, es muy interesante ver todo esto. Hay una pregunta por aquí, dice... Bueno, dice Ale, ¿verdad? Que sí habría un interés, el de compartir las enseñanzas de forma desinteresada y sin que medie el ego. Eso es así, ¿verdad? Dar las enseñanzas, repartirlas, soltarlas, aventarlas para todos y que cada quien las agarre, podría ser parte de todo esto. Y aquí viene, ¿verdad? Cuando un facilitador se vuelve un maestro, eso es un capítulo completo del libro Principios Metafísicos de Rubén Cedeño también, pero en esencia es cuando el facilitador se los hace cumplir, en este caso, la enseñanza con riguroso seguimiento, el facilitador se vuelve un maestro. Cabe destacar que no es justo ¿cómo decirlo así? Una condición llena de flores y de caminos lindos y demás. Por supuesto, hay llamados de atención, hay cuestiones que no van con consonas con ciertas cosas, entonces allí es que ese vínculo no todas las personas lo aguantan y no es para todos tampoco. Eso solamente por eso lo debe de decidir el facilitador, pero con el paso de los años. O sea, yo les podría decir que incluso los textos de los maestros lo dicen que es de 10 años, más o menos, para que un estudiante se empiece a convertir, digámoslo así, en un discípulo en esa situación. Por eso, todos los facilitadores, es preciso, ¿verdad?, que
se cuiden o nos cuidemos en este caso de siempre dejar a los estudiantes que nadie, ¿verdad? Que nadie se, se, se junte de más, por así decirlo, o se reciba más de lo que puede aguantar, ni nada de eso. Entonces es como de preferencia, siempre así de lejitos, y si ya el estudiante quiere participar más de cerca, pues eso el estudiante lo decide, pero va de la mano con esta transformación. Algunos maestros para relacionarse con determinados estudiantes asumen una apariencia con defectos y tosca personalidad, como la del humilde obrero, ama de casa, y hay que tener cuidado con ello, ¿verdad? O sea, que las personalidades de las cuales se asumen allí, los facilitadores, pues puede allí tener un vínculo directo con los maestros, y es la forma en que se puede transmitir de una mejor manera una enseñanza, un aprendizaje, un ímpetu por hacer algo, y esas cosas por eso son tan interesantes, ¿verdad? Que un ser humano pueda tener esa conexión, porque va ocurriendo una trama etérica. ¿Qué es una trama etérica? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un cuerpo etérico, y ese cuerpo etérico es igualito al cuerpo físico, pero el energético. Entonces, nosotros tenemos un campo, digámoslo así, electromagnético que compartimos con las personas que nosotros queremos, amamos, nuestro círculo cercano, digámoslo así. Sería la llamada aura. Entonces, esa aura es, digámoslo así, la que se da en la confianza, en el cariño, en el aprecio con las personas. Tú inminentemente compartes trama etérica con tus familias, padres, hijos, hermanos y demás. Cada vez, dependiendo ya la situación, a lo mejor más lejitos, más de cerquita, pero digámoslo así, eres como en la vida grupal se comparte una trama etérica. Cuando tú entras a un grupo espiritual, ese grupo también, por vibración, digámoslo así, va tejiendo como una trama, y esa onda pues se siente en ese grupo, y tú vas a otro grupo y tiene también su propia trama etérica. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, ustedes se saben esta cuestión a la inversa, porque nosotros abrimos un facilitador cuando da su charla, abre su campo electromagnético o abre su trama etérica para dar la enseñanza e incluir a las personas que están participando, dependiendo del sitio y demás. Y como se los he dicho, también ni más ni menos, ¿verdad? Hasta donde cada estudiante o cada facilitador puede dar y puede brindar esa vibración o esa radiación. Entonces, eso es una parte de esa cuestión. Y por el otro lado, está cuando personas, digámoslo así, que no te hacen bien, eh, entran a tu campo de influencia, tu aura, tu campo electromagnético, y entonces es cuando te dices, ay, como que me siento cansado, como que me da sueño, como que esto y demás, es porque te la chupan, ¿verdad? Te chupan la energía, y entonces hasta te duele la cabeza y demás. Y el decreto ahí es bien sencillo: yo cierro las puertas de mi aura y cierro las puertas de mi astral, que es el campo electromagnético. Pero para el otro lado, también funciona en esa fuerza, digámoslo así, de repulsión, ¿verdad? O en el campo de expansión, cuando una persona está, en este caso, abriendo. Tú, por ejemplo, en efecto práctico, con las personas que convives y compartes, tú abres tu campo electromagnético. Y eso es así, tal cual. O sea, a un extraño que te empieza ahí, como decimos en México, que te empieza a sopear o a sacar la sopa, que te empieza a preguntar cosas y demás, y tú le contestas, tú le estás abriendo el campo electromagnético a esa persona, o tu aura a esa persona. Entonces, eso también es pues si tú no lo deseas, pues no lo hagas. Es así como también sucede, ¿verdad? Pero por el otro lado, existe esta conexión superior entre el estudiante y el maestro, que se van conectando, y entonces se crea una trama etérica entre el maestro, en este caso el adepto, y un estudiante que está en un periodo a lo mejor de prueba, o que ya tiene un desarrollo y va teniendo también esa vibración del maestro con él.
Entonces eso, por supuesto, se comparte el cuerpo etérico entre el maestro y el estudiante. Dice acá, a medida que va pasando el tiempo de estudio e interrelación entre ambos, se va tejiendo lo que se llama una trama etérica. Esto hace que ambos se vayan convirtiendo en una unidad. La alegría o tristeza de uno es la del otro. De esta forma, el estudiante se hace uno con el facilitador y luego con el maestro de este y así sucesivamente ad infinitum. Pasa, ¿verdad? Que el estudiante se conecta con su facilitador o el facilitador con el estudiante y usualmente cuando un estudiante está muy feliz, también el facilitador está muy feliz y viceversa, ¿verdad? Porque se va compartiendo esa trama energética y por supuesto que es beneficiosa siempre y cuando pues se utilice para bien. Por eso es, digámoslo así, es de cuidado siempre y las personas con las cuales nosotros nos vinculamos, nos relacionamos y demás, porque eso forma parte también de esa trama etérica. Dice acá, los cuerpos etéricos y búdicos del facilitador y participante se conectan. Gracias a esto, por medio de la trama etérica, se alimenta la conciencia búdica, ¿verdad? Esta nube que les platiqué es así como se va alimentando. Y dice acá, esta trama se disuelve, o sea, por algún motivo, si el estudiante comienza a disentir con el facilitador, o sea, dice, ya no estoy de acuerdo en lo que está haciendo ese tal por cual y demás, bueno, cuidado, ¿verdad? Porque eso es, pues es de respeto siempre el vínculo, pero el asunto es que esa trama etérica también se pierde y dice acá, deja de formar parte de la conciencia íntima del maestro. O sea, eso es así como estés hacia de cerca, pues vas a estar también hacia el otro lado. Entonces, esas son las consideraciones específicas respecto a esta trama etérica que también, ¿verdad? Pregunta Carla Flores que si el estudiante de lejitos, del estudiante de lejitos, ¿verdad? Bueno, allí para saber, que bueno, allí los estoy leyendo y creo que todo va ok, ¿verdad? Dice acá, el karma del estudiante, chéquense esto, todo estudiante tiene su karma, se los dije, pero cuando el vínculo se hace tan cercano y demás, el karma del estudiante también se empieza a transmutar, digámoslo así, por el facilitador o por el maestro. Entonces, esto es la forma también en la cual un maestro o un facilitador con conexión, digámoslo así, a un linaje y demás, puede ayudar al estudiante. Y eso es también, pues no misterioso, pero ocurre por esta dinámica de la cual estamos hablando, que quiero que entiendan muy bien, porque es la razón por la cual hay personas que simplemente escuchando a su facilitador o a su maestro y demás se curan, se sanan, o simplemente participando y demás funciona. ¿Por qué? Porque el facilitador sí puede redimirle el karma al estudiante. Entonces, eso se da, dice acá, ¿verdad? Asume el karma de su estudiante, sea bueno o malo. Por supuesto, si es malo, pues para transmutarlo también, ¿verdad? Y si es bueno, todo lo que el estudiante hace, digámoslo así, como si fuera una empresa, eso puede potenciar a todo el grupo en una evolución para todos los demás. Entonces, digámoslo así, ya se vuelve pues algo que beneficia a todos y lo que le da aire a todos. Y sobre todo, si lo vemos así, hay estudiantes muy buenos, qué sé yo, pues sí, para los servicios de curación. Entonces eso funciona muchísimo y sirve para todo el grupo, digámoslo así. O hay estudiantes muy buenos para conectarse en temas de esoterismo y eso beneficia a todos. O hay estudiantes muy buenos con la llama violeta y eso también, si están realizando lo que esas personas tienen en su potencial, funciona, ¿verdad? Entonces aquí, el facilitador asume el karma del estudiante como su labor de servicio. Esa es la razón, ¿verdad? Por la cual, por ejemplo, no sé si vaya ¿cómo decirlo así?
a tomar en cuenta, pero por ejemplo, con un hijo, los padres asumen el karma del hijo. Eso es tal cual, o al revés, más bien, a los hijos les viene el karma de los papás hasta los 21 años, ¿ok? Ya a partir de los 21, el hijo empieza a tener su propio karma. Entonces ya es cuando entran a los 21, dices, este hijo si era un hijo de su madre, traía un karma bien pesado, o este hijo como que la vida le ha sido buena, a los 21, ¡pum!, despegó. O sea, como que sí traía una cuota de positiva de karma y ya le dejó de ser también una carga a los papás, ¿no? Entonces, con los estudiantes hay facilitadores que es así, digámoslo, energéticamente hablando, los estudiantes se vuelven como los hijos, en este caso de poder tener un trabajo con el karma de esas personas, digámoslo así, sería la ley de la gravedad o la ley en la cual hemos empezado a ver, por ejemplo, los 12 poderes del hombre, que son los 12 apóstoles de Jesús. Cada apóstol de Jesús representaba en Jesús una cualidad, un don, pero al mismo tiempo un karma o algo que trascender. Entonces eso es, digámoslo, una ley que va acá, ¿verdad? Pregunta Anilú acá, dice, si el estudiante no se aplica, ¿eso quiere decir que el facilitador también le afecta a eso? O sea que debemos apretarle las tercas. Sí, Anilú, pero el asunto es que, como se los empecé diciendo, eso no ocurre sino después de años. O sea, digámoslo así, o sea, tu primer estudiante, Anilú, imagínate, ahí tienes ahí una persona cualquiera, ¿no? Que hace cualquier cosa y llega a tu charla y ya te chupaste el karma de esa persona. No, no, o sea, pasan años y si esa persona sigue ahí en tu grupo, ya ahora sí, esto pues se va afectando, por decirlo de algún modo, y te va conectando, ¿verdad? Dice acá Carla que el estudiante debe ser de lejitos. Es esto mismo, Carla, no hay mucha cuestión que el estudiante, a menos que él quiera acercarse con el facilitador, él es el que lo decide, y si decide permanecer con el paso de los años, eso es. O sea, el facilitador no puede, digámoslo así, eh, establecer al estudiante de decirle, ay, ¿sabes qué? Tú te vas a volver mi estudiante favorito ya desde el primer día de la charla, el primer año, el primer mes, y ya. No, eso pasan años y años y años y años y se va formando. Entonces, es en cuanto al facilitador, digámoslo así, para que el estudiante elija si quieres seguir ese sendero y demás. Dice por acá, ¿el facilitador se va a dar cuenta cuando ya trae el karma del estudiante o no? Sí, lo sabe. El facilitador sabe del karma del estudiante, pero como todo en la vida, ustedes saben que en metafísica aprendemos el concepto inmaculado, ¿verdad? Entonces, por más que el estudiante quiera tener otro concepto, el facilitador tiene que tratar de mantenerle al estudiante su concepto inmaculado porque de algún otro modo eso también él lo tiene que trabajar dentro de sí o dentro de su grupo, condición o vida y demás. Entonces, usualmente es así, hasta parece muy inocente de pronto, pues el aspecto de los estudiantes, ¿verdad? Cuando se quiere obviar algo que es muy, o sea, que para el facilitador siempre va a ser muy evidente, o hay facilitadores que sí son muy, muy perspicaces y se dan cuenta de todo lo que pasa, pero ese tipo de cosas pues son así. Y la verdad es que aquí lo vamos a ver, muy poquitas cosas dañan verdaderamente el vínculo entre el facilitador y el estudiante, o el maestro y el discípulo. Y eso tiene que ver solamente con evitar el odio y el rechazo para entre ellos y para con las otras personas. O sea, como ustedes saben, una persona que estudia metafísica no se puede permitir odiar. Esa es la única prohibición en metafísica. ¿Por qué? Porque eso sí rompe la trama etérica. Entonces, por un lado, pues es también una cosa para ponerse las pilas, pero por el otro es muy compasivo el estudio de metafísica porque te permite esta cuestión, ¿verdad? Entonces dice acá, eh,
El estudiante debe ocuparse esmeradamente de transmutar todo lo negativo, o sea, que también el estudiante le ayuda al facilitador, ¿verdad? En este caso, y que pueda de su personalidad y evitar a toda costa que sus falencias afecten, dañen o entorpezcan el trabajo de con quienes trabaja. O sea, que los asuntos del estudiante no afecten al grupo. Eso es fundamental. Este, un karma que un estudiante necesite trabajar y demás, mientras no afecte el grupo, el trabajo y demás, es así. Pero si ya, qué sé yo, pues obviamente las cosas, los traumas que tiene esa persona empiezan a incurrir en el grupo y empiezan esa persona por lo que trae empieza a hacer chismes, empieza a hacer discordia, hablar mal y todo eso, pues eso sí daña al grupo y es mejor que se detenga porque si no se va, viene un cortón natural, ¿verdad? Luego acá, el karma positivo del estudiante es uno de los mejores y atractivos avales con que cuenta el facilitador o maestro para enriquecer su trabajo de servicio a la humanidad. Eso es así, ¿verdad? El estudiante también con su karma positivo puede ayudar al grupo, puede ayudar al facilitador y puede nivelar como toda esa cuestión. Es sumamente interesante. Yo me imagino así como que un facilitador con el paso de los años y con todo esto que estamos hablando, se vuelve como un balanceador, ¿verdad? Que tiene así, por un lado, todos los karmas y por el otro lado, todos los positivos y los negativos. Entonces dice, pues vamos a hacer un soltón de lo positivo para transmutarle lo negativo a este grupo y a lo mejor como, perdón que haga la referencia, pero como de pronto trabajo en el mundo de los seguros o me vienen profes del mundo de los seguros, me viene esta cuestión, o sea, el mundo de los seguros surge para eliminar los riesgos, ¿no? Entonces, todos tenemos riesgos de algo, le quito poder de cualquier aspecto, ¿no? Pero entonces cuando muchas personas, qué sé yo, le ponen $1, entonces si juntamos todo un grupo, 100 personas, son $100. Entonces cuando le pase algo a una persona, entonces está una bolsa de $100 para ayudarle a esa persona si se cayó, si le pasó algo, etcétera, etcétera. Me imagino más o menos así el ejemplo para que ustedes puedan chequear todo eso, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Entonces, pues si fuéramos verdaderamente observadores, no tomaríamos más karma negativo tampoco del que un grupo pudiera transmutar y demás. Por eso, pues hay veces que los grupos se mantienen con los mismos miembros durante mucho tiempo. Y no es como que sean excluyentes o que no permitan inscripciones ni nada de eso, al contrario, siempre están abiertas las puertas, solamente que esa ecuación se vuelve cada vez más, pues para saberla manejar y moldear y demás. Entonces está acá, ¿verdad? Pregunta por acá, dice Lorena, si yo sigo a X facilitador por internet, ¿este sería el papá? No, Lore, eso tienen que pasar años, como te dije, ¿verdad? El internet es apenas para que te des cuenta que hay un facilitador por allí, dando charlas, pero hasta que empiezas a colaborar, a participar, y sigue el vínculo, y sigue el vínculo, y sigue el vínculo, eso se va conectando, ¿verdad? Dice por acá Graham, ¿qué otro decreto podríamos usar para cuando quieran sopearnos, verdad? Entonces, ya sabes, el que dice el maestro Saint Germain, cuando una persona está hablando pura burrada, me perdonan, ¿verdad? Le puedes decir, suspende tu conversación insensata. Mentalmente lo puedes hacer o con el cubrebocas, ¿verdad? Ya que con el cubrebocas también, ¿verdad? Funciona actualmente. Suspende tu conversación insensata. Puedes hacerlo 2 veces, ¿verdad? Y si esa persona sigue y sigue y sigue, pues aplicas a la mexicana, ¿verdad? Cállese el hocico, cállese el hocico, cállese el hocico. Entonces ya, este, cierras, ¿verdad? Te cierras y ya, esas personas no tienen por qué entrar a tu vida, a tu mundo. Eh, ahora sí, ¿verdad? Mucho ojo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Bueno, otra cuestión, dice acá, ¿el facilitador puede tener preferencia entre sus estudiantes? Sí, pero, aquí lo pregunta Nubia, sí, pero la realidad es que esa preferencia, ¿cómo decirlo así? Eh, tampoco es que le responda mucho a él. Hay una charla de Rubén, don Rubén Cedeño, que en Metafísica Avanzada, que se llama, este,
los tres personajes, ¿no? Ahorita me viene a la mente cómo se llama, ¿verdad? Entonces dice que el facilitador tiene que ser como una prostituta. ¿Por qué? Porque tiene que aflojarle la enseñanza a todo el que la pida. O sea, no puede tener una cuestión de a ti sí, a ti no, etcétera. Tiene que dársela a todos. Dice que debe ser como un borrachito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de estar buscando la enseñanza por todos lados, que cualquier momento es bueno para la enseñanza, para enseñar o para aprender, ¿verdad? Y entonces, dentro de esto, no es tanto como una preferencia, como diríamos, de pues tal o cual, sino es como de eficacia, Nubia. Entonces, sí y hay eficacias para cada cosa, o sea, hay estudiantes que son muy buenos, qué sé yo, para estudiar ciertas materias y hay otros que son para otras materias y hay otros así. Al fin y al cabo, lo que te estoy diciendo es que en realidad el estudiante es el que decide esa preferencia, porque en metafísica no hay el llamado dedazo, ¿verdad? De que diga, tú vas a ser el que va a hacer esto, no. En metafísica está así, ¿verdad? El dedeo, si queremos decirlo de algún modo que al Avero le agrade, es así, yo hago esto, yo quiero hacer esta actividad. Entonces tú dedeas, ¿verdad? O metes el dedito y ya con eso, tú decides qué vas a hacer. Preguntan a ti Olivera que cómo puede empezar, que es de Uruguay. Bueno, en Uruguay hay grupos de metafísica. Allá hay un grupo muy importante. La facilitadora se llama Anabel Grassi, tienen charlas presenciales y también puedes participar de las actividades que se dan acá conjuntamente, constantemente hay cursos de el ciclo básico. Hay uno que se llama próximo a comenzar, Principios Metafísicos, en el cual puedes participar y empezarte a certificar allí, ¿verdad? Entonces, va por allí. Ahí está el decreto, sí. Sí, dice Graham que le pasa mucho cuando va en un taxi, ¿verdad? Que le tiene que decir al señor, suspenda su conversación insensata. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta presentación. Dicen, las vibraciones del estudiante al principio suelen ser bajas, ¿verdad? Un estudiante que llega por primera vez a una charla de metafísica, pues sí viene del mundo del maya. Esto es muy tremendo, ¿verdad? Porque uno sabe que está metafísica y las personas saben que están metafísicas, pero después de que ya les puso una rastriza por allí la vida, las cosas y demás, es cuando deciden acercarse al botón de la enseñanza y picarlo, ¿verdad? Entonces va subiendo la enseñanza, van participando y entonces se va generando amor, relaciones, instrucción, trabajo conjunto. O sea, son 4 puntos importantísimos que van tejiendo esa trama etérica de la cual ya les platiqué. Y entonces eso pues se va conjuntando y se va volviendo un vínculo, digámoslo así, para el real. El éxito del discípulo es el éxito del maestro, o sea, lo que el estudiante haga bien, el maestro también quiere decir que lo hizo bien, ¿verdad? Y al revés, el fracaso del participante es también el fracaso del maestro. Entonces, va por allí. Cuando el participante firma un libro espiritual, obsequia una lámina de contenido místico, entrega un diploma, da un regalo, puede ser que un adepto utilice ese gesto para generar una bendición al beneficiario. Por eso uno siempre tiene que ir libre para darle a las personas, ya sea libritos, ya sea algún decreto, ya sea alguna enseñanza, enviarle un mensajito, enviarle un video, un audio, qué sé yo, con la enseñanza, porque eso ayuda y es como si se lo voy a poner así nuevamente, ¿verdad? Tuviéramos la bolsa acá, no solamente la bolsa del grupo, sino la bolsa de todos los decretos, la bolsa de los adeptos que dan, en este caso, su auspicio a la metafísica. Y entonces nosotros tenemos aquí la bolsa del millón y nosotros, todos los que estamos en la charla ahora al mismo tiempo participando, nos repartimos esa bolsa. Pues se puede decir, ¿verdad? Pues qué tremendo, porque nos toca de a más, pero la realidad es que ese que te haya tocado de a más, pues es más para repartir, más para despachar, más para tener, me gusta esta palabra que utiliza Rubén Cedeño, gestos, ¿verdad? Para tener gestos hacia las personas alrededor. Ahora sí que obviamente tu círculo cercano, familia, amistades y demás, y hasta donde puedas llevar todo eso, pero eso, por supuesto que es
es un privilegio. Jesús hablaba de todos estos temas, decía como si fuera un banquete, ¿verdad? Que en este caso todos pueden, en este caso, son invitados, pero muy pocos asisten a él. Entonces va siendo parte de todo este desenvolvimiento. Entonces, dice por acá, el participante espiritual en la intención y la acción del trabajo a realizar poco a poco se va convirtiendo en uno solo, ¿verdad? El aura del maestro influencia positivamente la del participante espiritual y esta unión se mantiene, aunque el participante espiritual esté físicamente lejos del facilitador, ya que los cuerpos superiores del mental superior hacia arriba de ambos se acoplan vibrando en armonía. Entonces, ya sí, ¿verdad? Cada vez lo vemos más gracias a todas estas tecnologías y demás. En realidad las distancias no existen y de algún otro modo, yo creo que con lo que ha pasado a raíz de las conexiones a distancia y demás, creo que nos vemos más que cuando no nos veíamos a través de estas redes. Entonces, quiere decir que hay un vínculo todavía más, o sea, que se tiene posibilidad de fortalecerse mucho más. Entonces está en manos del participante espiritual no llegar a la separación, o sea, sí es trabajo del participante, tomando control positivo, altruista y edificante de sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, o sea, es vital. Por más que tú ames la metafísica, llames a tu facilitador, pero estás hablando negatividades, estás odiando, no estás perdonando, no estás soltando lo que te acongoja y demás, pues ahí pues no se puede hacer mucho al respecto porque quieres ir para un lado, pero estás haciendo lo opuesto. Pregunta acá, ¿verdad? Dice Ale, la conexión que hay entre un facilitador y un discípulo es muy íntima y muy fuerte, ya que solo entre ellos se puede entender muchas cosas y situaciones que quien no está en esta enseñanza no podría entender. Es parte, ¿verdad? Por eso se llama esto la vivencia espiritual. Es algo que se vuelve muy auténtico y, y muy revelador. Y entonces, por supuesto que te ayuda todo esto. Cuanto mayor sea la confianza que tenga el participante espiritual con su facilitador o maestro, más abundante será el flujo de energía que recibirá de este y que podrá derramar. Entonces, entre más confianza se tenga, entre más íntimo, entre más, digámoslo así, se vaya haciendo el lazo de actividad y de servicio y de trabajo y demás, por supuesto que viene más de todas estas bendiciones que van a ayudar. ¿Por qué? Porque todas las energías, esto es muy interesante, a diferencia del ser humano ordinario que dirige todo hacia su yo personal. Ah, voy a trabajar para yo comer, para yo tener, para yo viajar, para yo hacer, para yo esto, para el otro. Entonces, es un cambio de switch, o sea, cuando viene toda esta fusión es porque hay un participante que en lugar de dirigir hacia abajo, dirige hacia la conexión hacia arriba. Entonces dice, ah, ¿cómo puedo enseñarles más? ¿Cómo puedo llevar más enseñanza? ¿Cómo puedo compartir más? ¿Cómo puedo estudiar más? ¿Cómo puedo servir más? Entonces, es allí, digámoslo, donde el vínculo o donde toda esa energía, esa afluencia, ese canal, pues sí sirve. O sea, sí tiene razón de ser que recibas el flujo directo de todas esas cosas buenísimas que vienen, ¿verdad? Entonces, por supuesto que allí están las protecciones y ninguna persona que esté bajo la influencia de un maestro de la sabiduría y todo esto puede recibir ataques de ninguna cuestión que le afecten en verdad. Eso, por supuesto que se transmuta de inmediato. Entonces, viene aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber que se está bajo la afluencia de esto? Qué interesante. O sea, ya vamos al checklist, ¿verdad? Si de pronto a tu vida llegan así bendiciones, digámoslo de la nada, ¿no? Tú estás en tu grupo participando, sirviendo, haciendo lo que te corresponde y te llegan bendiciones, facilidades, se te facilita todo, se abren canales, se vuelve muy natural cierto tipo de vida y de fórmulas y demás, oportunidades y privilegios. Quiero decirte que esas vienen de arriba, vienen del maestro y vienen por esa afluencia. Uno por supuesto, debe de saberlo,
para estar bien atento porque esa es la manifestación, ¿verdad? Todo lo que haga el participante espiritual es nada en relación a lo que el maestro hace por medio de él. O sea, el maestro es el que brinda todos esos canales, esas aperturas, esas cuestiones, y por eso, chicos y chicas, con el paso de los años, se vuelve muy importante que el facilitador, digámoslo así, ¿cómo decirlo de un mejor modo? Que los estudiantes o el facilitador vea, perciba, entienda que sus estudiantes están bien. Por eso es para el facilitador importante ver bien a sus estudiantes. Y por eso en muchos de los sentidos se requiere verlos bien, o verlos al menos. Entonces va siendo parte de ese proceso y demás. Entonces, no sé si se acuerdan que había unas pulseritas que traían así, ¿verdad? WWJD. Se pusieron de moda en los 90s, ¿verdad? Cuando Maná sonaba en la radio, cuando Chayanne cantaba y todos esos, ¿verdad? Para las generaciones nuevas eso a lo mejor no. Entonces era el What would Jesus do, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haría Jesús? Se pusieron muy de modita y Berito yo creo que tenía toda la colección, ¿verdad? Porque me la imagino allí. Y esa es la gran pregunta que debemos nosotros siempre aprovechar ese esquema mental del maestro y decir, ¿qué es lo que haría el maestro? ¿Cómo pensaría el maestro respecto a esto? ¿Qué sé yo, verdad? Así como están preguntando por acá. Si te envían mala onda, hablan mal de ti, dice acá una persona le diste tu confianza, le contaste todos tus chismes y luego fue y los contó a que todo México se entere y todo eso, pues la pregunta es, ¿qué haría el maestro al respecto, verdad? ¿Qué es lo que haría el maestro? Entonces, eso te ayuda a estar en un cuadro mental, digámoslo así, para saber siempre cómo resolver cualquier situación. Entonces, viene acá el método más seguro de actuación del participante espiritual completamente entregado, siempre debe ser el de concentrar su atención en el beneficio que le puede prestar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pensaría y haría el maestro? Y no perder de vista el servicio a los demás. Todo ese tipo de cosas, chicos y chicas, las situacioncillas, las apariencias y demás que ocurren en la vida de un estudiante espiritual una vez que ya esta persona dice yo, a mí me gusta metafísica y quiero y demás, son distractores que buscan que el estudiante o el participante deje de cumplir con su deber interior y que se nos distraiga. Entonces eso es por eso que es bueno saberlo, ¿no? Pero dice acá Anilú, he visto cómo uno está preparando la charla durante la semana, como que estamos más activos en cuanto al trabajito metafísico y por eso se va mejorando nuestra vida. Es decir, estamos moviendo causas y se manifiestan los efectos. Sí, ¿verdad, Nilu? Es que estás concentrada tu atención en lo que puedes ayudarle a los demás. Una persona común diría, ay, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo? Ay, voy a, qué sé yo, hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el... Y una persona que comparte metafísica está pensando, ay, ¿cómo les voy a compartir esto? ¿Cómo les voy a decir esto? ¿Cómo les voy a ayudar en esto? Y eso te saca de tus problemas, te saca de tu problemática mental, no solamente en el momento, sino que dices, ay, lo que yo tenía era nada ya, a la goma, ¿verdad? Que se vaya. Entonces, es así. Dice acá, la relación entre el maestro y un participante espiritual entregado puede volverse cada vez mayor, hasta que llegue el momento en que el participante espiritual entregado sea un hijo del maestro y el lazo sea tal que se unan a nivel de Cristos y cuerpos causales. De esta manera, ya no habrá ningún obstáculo que separe al maestro del participante espiritual completamente entregado. Entonces, el maestro y el discípulo se vuelven uno solo. Entonces, bueno, eso es la actividad que les tenía preparado para hoy. Dice por acá Angélica González, ¿cómo ayudas a corregir la distracción? Los decretos son importantísimos, decretar a diario te ayuda a que no te distraigas, Angélica. El estudio, que tú estés conectada también en estos estudios, estas charlas, te ayuda a que no te distraigas de las cosas, digámoslo así, reales o de la enseñanza.
Y así todo lo que tú puedas también compartirle de enseñanza a los demás, eso también como dicen por allí, ¿verdad? Pues no sé, a mí se me hace entretenido compartirles todo esto y no solamente esto, mandarles WhatsApps de metafísica también se me hace súper entretenido, ¿verdad? La Liberty que anda por allí, ¿verdad? ¿Cómo manda de WhatsApp esa Liberty de veras? Pero yo creo que se divierte, mira, y así, ¿no? Yo creo que uno hace todo esto porque le divierte muchísimo y por supuesto, te pasan eh, todos los problemas, las cuestiones, esto, el otro que puedas tener, se van. Sería lo que llama Emmett Fox la práctica de la presencia de Dios, que tú estás tanto en Dios, 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 ¿verdad? Tú estás, en este mensaje va Dios, les voy a enviar a Dios a todos, Dios, 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 ahí whatsappeando puras cosas bonitas. Entonces, pues eso se vuelve muy lindo, ¿verdad? O compartiendo las que ya alguien whatsappeó o alguien ya mandó por ahí por el Facebook y demás. En este caso, don Rubén Cedeño, que manda muchísimas cosas. A mí me gusta mucho. Yo agarro el decreto de Rubén, digo, yo soy la paz y el amor divino. Gracias, y lo mando, ¿verdad? Entonces ya, ahí te la pasas muy feliz, muy bonito. Por supuesto, tienes que tener y agregar ahí a los grupos y todo eso que te guste agregar. Acá en los enlaces de transmisiones, en las páginas, tenemos los enlaces a los grupos de WhatsApp donde les enviamos eh, enseñanza metafísica diaria y avisos de cursos, decretos, videos, audiosesiones, todo, para que puedan también estar ahí conectados, Angélica. Entonces, eso es parte fundamental de todo esto. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a hacer la gran invocación que da el maestro Joal Kul y que Rubén Cedeño tiene acá y adaptado para que lo decretemos a modo de servicio. Vamos a hacerlo como una sola voz, si les parece bien. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte, que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir, que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso, que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halle el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Padre, que así es. Pues me ha dado mucho gusto participar con ustedes el día de hoy. Vamos a estar todavía estos lunes compartiéndoles enseñanza que resta para finalizar el curso de esoterismo integral y para que ustedes puedan participar, para que puedan checar. Les vamos a dejar allí también todas las listas de reproducción por si quieren ver todos los videos que han estado previamente acá y que ustedes puedan tener toda esta enseñanza completita y bien donde quiera que se encuentren, ¿vale? Entonces, nos encontramos en transmisión en vivo los lunes para esta enseñanza de esoterismo y de esta enseñanza superior.
Que la pasen muy bien, todos donde quiera que se encuentren y que tengan muy linda noche y nos vemos a la próxima ocasión. Muchas gracias.